El Gran Hotel Meridian brillaba con opulencia. Su gran salón de baile transformado en un espectáculo de elegancia para la recepción de boda de Sofía y Marcus. Candelabros de cristal proyectaban una cálida luz dorada sobre mesas adornadas con delicadas rosas blancas y cubiertos brillantes. El aire estaba impregnado con el aroma de la cocina gourmet y el murmullo de conversaciones educadas llenaba la sala mientras los invitados de alta sociedad intercambiaban cumplidos y miradas sutiles. Era una noche perfecta, pero no todo era tan impecable como parecía. Sofía estaba cerca del centro de la sala, una visión en su vestido intrincadamente adornado con cuentas que brillaba con cada sutil movimiento. Sin embargo, su delicada sonrisa no alcanzaba sus ojos, traicionando una incomodidad que se esforzaba por ocultar. A su lado, Marcus mostraba todo su encanto y confianza, interactuando con los invitados con facilidad ensayada. Sin embargo, su mano sobre su brazo se sentía más como una cadena que como un gesto de afecto. Rachel, la mejor amiga de Sofía, observaba desde una mesa cercana, entrecerrando los ojos mientras analizaba la expresión tensa en el rostro de Sofía. Para cualquiera más, la novia podría haber parecido radiante, pero Rachel podía ver a través de la fachada. Cada risa parecía forzada, cada sonrisa cuidadosamente medida. Algo no estaba bien, y los instintos de Rachel le decían que todo tenía que ver con Marcus. Al final de la sala, Victoria, la madre de Marcus, estaba sentada como una reina en su trono, sus ojos afilados escaneando la multitud con escrutinio implacable. Su presencia era tan imponente como su vestido perfectamente ajustado, y su mirada desaprobatoria se posaba frecuentemente sobre Sofía, a quien claramente consideraba indigno de su hijo. Las sonrisas forzadas de Victoria y sus asientes cortantes revelaban su insatisfacción con cada detalle, desde los arreglos florales hasta la manera en que Sofía se comportaba. Era un recordatorio silencioso de su dominio en la vida de Marcus, un dominio que pensaba mantener. A pesar del brillo y el glamour, una corriente de tensión recorría la velada. La ocasional vacilación de Sofía, el tono cortante de Marcus cuando le dirigía la palabra, y las respuestas excesivamente pulidas que ella daba a los invitados, creaban una atmósfera inquietante que solo aquellos que prestaban atención podían sentir. Para el observador casual, era una celebración del amor y la unidad. Para aquellos que realmente conocían a la pareja, era el comienzo de una tormenta que nadie había logrado reconocer completamente. El bullicio de la conversación llenaba el salón de la recepción, puntuado por el ocasional tintineo de copas de champán. Los invitados se movían de un lado a otro, intercambiando cumplidos y felicitaciones con los recién casados. Cerca de una de las mesas, un invitado anciano, un antiguo conocido de la familia de Sofía, se inclinó hacia adelante, una sonrisa nostálgica en su rostro mientras se dirigía a la novia. Sofía, querida, aún recuerdo tus recitales de piano. ¡Qué talento! Podrías haber sido la próxima gran pianista de conciertos. Las palabras quedaron en el aire como un invitado no deseado. La sonrisa de Sofía vaciló, sus dedos apretando un poco demasiado el tallo de su copa de champán. Antes de que pudiera responder, la mano de Marcus en su espalda se tensó, su agarre firme e implacable. Ese fue hace mucho tiempo, intervino Marcus, su tono lo suficientemente agudo como para llamar la atención de los que estaban cerca. El enfoque de Sofía está en su futuro ahora, en nuestro futuro. Sofía sintió el calor de sus palabras, el sutil filo que indicaba su desagrado. Rápidamente intervino, su voz ligera y conciliadora. Sí, solía tocar, pero eso parece una vida diferente. Esta noche se trata de celebrar el presente, no el pasado. Pero el invitado anciano, ajeno a las corrientes subterráneas, se rió y continuó. Aún así, es una pena dejar que tal talento se desperdicie. Realmente eras increíble. La mandíbula de Marcus se apretó, su expresión oscureciéndose mientras se acercaba a Sofía. Ella podía sentir la tensión irradiando de él, una tormenta invisible ganando fuerza. Antes de que pudiera decir más, Victoria, que había estado escuchando desde una mesa cercana, aprovechó la oportunidad para intervenir. Es importante que una esposa sepa cuáles son sus prioridades, dijo con una sonrisa empalagosa que no llegaba a sus ojos. El verdadero talento de una mujer radica en apoyar a su esposo,
no en perseguir sueños infantiles. Las palabras cortaron el aire, pesadas de juicio. Las mejillas de Sofía se sonrojaron, una mezcla de vergüenza y frustración, burbujeando justo debajo de la superficie. Rachel, percibiendo el cambio de ánimo, dio un paso adelante en un intento de suavizar la situación. Seguramente no hay daño en celebrar los logros de Sofía, dijo Rachel, su voz firme pero con una sutil deficiencia desafiante. Su pasado es parte de lo que la convierte en la increíble persona que es hoy. Marcus se volvió hacia Rachel, su expresión gélida. No recuerdo haber pedido tu opinión, Rachel, dijo, su voz impregnada de condescendencia. Esto es un asunto privado entre mi esposa y yo. Rachel abrió la boca para responder, pero Sofía le cruzó la mirada y le hizo un leve gesto negativo con la cabeza, pidiendo en silencio que dejara pasar la situación. Reluctante, Rachel dio un paso atrás, con la mandíbula apretada por la frustración. El momento pasó. La tensión disminuyó mientras la conversación se desplazaba a otro tema, pero el daño ya estaba hecho. Sofía sentía el peso de la desaprobación silenciosa de Marcus y las expectativas inquebrantables de Victoria, presionando sobre ella como un sudario sofocante. Mientras la noche continuaba, los ecos de la confrontación persistían, recordándole el precario equilibrio que luchaba por mantener. La noche había alcanzado su punto álgido, con copas levantadas en brindis y risas llenando el gran salón. Sin embargo, bajo la superficie de la celebración, una tormenta tranquila se gestaba. El comportamiento tenso de Marcus comenzaba a desmoronarse. Sus sonrisas forzadas y respuestas cortantes apenas disimulaban la frustración que hervía bajo la superficie. Sofía se mantenía cerca de él, su rostro cuidadosamente neutral, sus movimientos deliberados. Comenzó de manera inocente. Un comentario casual de un invitado sobre el encanto de Sofía, seguido de una observación sobre cómo podría cautivar fácilmente cualquier sala. Aunque se dijo como un cumplido, Marcus lo tomó como un desafío, su expresión oscureciéndose al instante. ¿No es afortunado que me casara con ella antes de que alguien más pudiera? Dijo con una risa tensa que no lograba ocultar el filo en su voz. Sofía ofreció una sonrisa suave, intentando alejar el momento de su creciente irritación. No convirtamos esto en una competencia, Marcus, dijo suavemente, pero su tono solo parecía avivar las llamas. La discusión se desarrolló rápidamente, cada intercambio escalando en intensidad. La voz de Marcus se alzó, sus palabras se agudizaron, mientras acusaba a Sofía de socavarlo, de no respetar su rol como su esposo. Sofía trató de razonar con él, su voz firme pero suplicante, intentando calmar la creciente tensión. Marcus, no es el momento ni el lugar, susurró con urgencia, mirando alrededor a los invitados ahora observadores. Pero Marcus la ignoró, su ira desbordándose en una avalancha de acusaciones. La sala se quedó en silencio mientras los invitados dirigían su atención al drama que se desarrollaba, sus rostros una mezcla de sorpresa y malestar. Y luego, en un solo y aterrador momento, el temperamento de Marcus explotó. Su mano se levantó y golpeó a Sofía en la cara con una bofetada resonante que pareció hacer eco en el silencio de la sala. Los suspiros se extendieron entre la multitud mientras Sofía tambaleaba, su mano volando instintivamente hacia su mejilla. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El glamour de la noche se rompió como vidrio frágil, reemplazado por un silencio atónito, tan profundo que resultaba ensordecedor. Victoria se levantó de su asiento, su rostro impasible mientras se acercaba. En lugar de dirigirse al violento arrebato de su hijo, se volvió hacia los invitados, su voz calmada y autoritaria. Estos son asuntos privados. Por favor, no exageremos esto. Sus palabras fueron recibidas con incredulidad horrorizada por algunos y con cumplimiento vacilante por otros, su incomodidad obligándolos a apartar la mirada. Rachel, sin embargo, ya se movía. Se abrió paso entre la multitud y llegó al lado de Sofía en cuestión de momentos. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de preocupación y enojo. Sofía asintió débilmente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Rachel dirigió su mirada hacia Marcus, su expresión feroz. «¿Qué diablos te pasa?», exigió elevando la voz.
Marcus la miró fijamente, apretando la mandíbula. Esto no es asunto tuyo, gruñó, pero Rachel se negó a retroceder. Se convirtió en mi asunto en el momento en que le pusiste la mano encima, respondió, su voz firme. Sofía se aferró al brazo de Rachel como si fuera lo único que la anclaba en el momento. Alrededor de ellas, los invitados comenzaron a murmurar, algunos marchándose en un silencioso disgusto, otros quedándose torpemente, sin saber qué hacer. La opulencia de la noche ahora parecía grotesca, un contraste brutal con la fealdad que se había desplegado ante sus ojos. El mundo de Sofía había cambiado irreparablemente en un solo momento. Las grietas en su vida, cuidadosamente construida, ahora expuestas para que todos las vieran. Mientras Rachel la guiaba lejos de las miradas curiosas de la multitud, la realidad de su situación se asentó pesadamente sobre sus hombros. Ya no era solo una novia, era una mujer en una encrucijada, con cada paso hacia adelante cargando el peso de su futuro. Sofía se sentó sola en un rincón tenuemente iluminado del salón de recepción, sus manos temblando mientras sostenía un vaso de agua que alguien había colocado frente a ella. El ardor en su mejilla se había desvanecido en un dolor sordo, pero la herida emocional que dejó seguía latiendo con una intensidad renovada. Miraba al suelo, sus pensamientos un torbellino de humillación y desesperación. La noche, que antes brillaba, ahora se había convertido en una pesadilla, y ahora se sentía completamente expuesta, el peso de innumerables ojos aún presente, incluso en su ausencia. Al otro lado de la habitación, la multitud de invitados se había dividido. Algunos se deslizaban silenciosamente, con rostros marcados por expresiones de desaprobación, sin querer quedarse ni un minuto más. Otros pretendían que nada había pasado, regresando a sus copas de champán y a sus conversaciones educadas, desesperados por preservar la ilusión de elegancia. El zumbido amortiguado de sus voces, lleno de tensión incómoda, formaba un fondo surrealista para el silencio de Sofía. David, un joven camarero de no más de 20 años, la notó desde su puesto cerca del buffet. Dudó por un momento, mirando nerviosamente a sus compañeros de trabajo antes de acercarse a ella. Sin decir una palabra, colocó un vaso de agua fresco sobre la mesa junto a ella y le ofreció un leve gesto de aliento. Era un pequeño gesto, casi imperceptible, pero llevaba una calidez que atravesaba la fría indiferencia de la sala. «Avísame si necesitas algo», murmuró en voz baja, lo suficientemente suave para no llamar la atención. Sofía asintió débilmente, sus labios temblando mientras intentaba decir «gracias», pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Mientras tanto, Rachel no estaba tan contenida. Encontró a Marcus cerca del centro de la sala, rodeado por algunos de sus amigos igualmente pulidos, que ofrecían murmullos de apoyo o neutralidad cuidadosa. La llegada de Rachel cortó el grupo como un cuchillo. «¿Qué diablos fue eso, Marcus?», exigió, su voz baja pero cargada de ira. Marcus se giró hacia ella, su expresión una máscara de irritación. «Esto no es asunto tuyo, Rachel», dijo bruscamente, su tono despectivo. «Se convirtió en mi asunto cuando humillaste y lastimaste a mi mejor amiga frente a toda una sala llena de gente», respondió, sus ojos ardiendo. «No puedes pretender que esto no ocurrió». Victoria apareció al lado de Marcus, su compostura inquebrantable, su voz resumando calma calculada. «Rachel, creo que es mejor que te apartes. Esto es un asunto familiar, y no tienes derecho a intervenir». Rachel dirigió su mirada fulminante hacia Victoria, sin amedrentarse. «¿Asunto familiar? Esto no es 1950, Victoria. Golpear a tu esposa no es asunto familiar. Es abuso». El rostro de Victoria se tensó, aunque mantuvo su actitud fría. «Estás exagerando», dijo, su voz como acero envuelto en terciopelo. Marcus actuó por frustración, y Sofía sabe que no debe provocarlo. Lo entenderá cuando se calme. Rachel miró a Victoria, horrorizada por el intento flagrante de justificar el comportamiento de Marcus. «Eres increíble», siseó. Mientras Marcus y Victoria intentaban retomar el control de la narrativa, Rachel los dejó atrás, con su prioridad clara. Regresó junto a Sofía, quien seguía sentada en el rincón tranquilo, con el rostro pálido y demacrado. Rachel se arrodilló junto a ella, colocando una mano reconfortante sobre su rodilla.
Vamos, dijo Rachel suavemente. No tienes que quedarte aquí. Vamos a llevarte a un lugar seguro. Sofía la miró, la vulnerabilidad en sus ojos rompiendo el corazón de Rachel. Lentamente Sofía asintió, su voz apenas audible. No sé qué hacer. Rachel apretó su mano. No tienes que decidir todo esta noche. Vamos a dar un paso a la vez. Detrás de ellas, el salón de baile continuaba vibrando con una energía incómoda, mientras Victoria intentaba suavizar las cosas, diciendo a los invitados que simplemente había sido un malentendido y que todo estaba bajo control. Pero las grietas en su imagen cuidadosamente mantenida comenzaban a mostrar, y los susurros de disidencia se esparcían por la multitud restante. Para Sofía, sin embargo, la fachada se había roto por completo. Mientras Rachel la guiaba fuera de la sala, el peso de la noche presionaba fuertemente sobre sus hombros, pero la silenciosa fuerza del apoyo de su amiga le daba el más leve atisbo de esperanza. Sofía se sentó en la tenue luz de un pequeño salón, privado adyacente al salón de baile, sus dedos temblando mientras trazaban el borde del vaso de agua intacto en su regazo. Su reflejo en el espejo dorado, al otro lado de la habitación, mostraba a una mujer que apenas reconocía. Una novia con un vestido brillante, agobiada por la desesperación. El peso del control de Marcus, el juicio de Victoria y su propio sufrimiento silencioso amenazaban con aplastarla por completo. Aquella noche había despojado la pretensión a la que se aferraba desde hacía tanto tiempo. Ya no podía seguir viviendo de esta manera. Rachel se sentó frente a ella, su expresión feroz pero tierna. Sofía, dijo en voz baja con urgencia, no tienes que quedarte con él. Esto no es amor. Esto no es cómo debe ser tu vida. La voz de Sofía se quebró mientras susurraba. ¿Pero a dónde iría? ¿Cómo podría empezar de nuevo? Él controla todo. Antes de que Rachel pudiera responder, David entró rápidamente en la sala, con movimientos rápidos pero cuidadosos. Cerró la puerta detrás de él y habló en voz baja. Escuché lo que pasó. Yo quiero ayudar, dijo su mirada sincera. Hay una salida de servicio en la parte trasera del hotel. Casi nadie la usa. Si quieres irte, puedo mostrarte el camino. Los ojos de Sofía destellaron con incertidumbre, pero Rachel apretó su mano con fuerza. No tienes que decidir todo ahora mismo. Solo da este primer paso. El resto lo resolveremos juntas. Mientras las dos mujeres susurraban con urgencia, trazando una tentativa escapatoria, los tacones de Victoria resonaron en el pasillo exterior. Entró en el salón como una tormenta, su presencia asfixiante. «Sofía», comenzó Victoria, su voz tan afilada como los diamantes de su collar. «Te estás avergonzando a ti misma y a esta familia. ¿Tienes idea de cómo tu pequeño espectáculo ha dañado la reputación de Marcus?» Sofía abrió la boca para responder, pero Victoria la interrumpió, acercándose hasta que quedó sobre ella. «Hiciste votos para mi hijo, para honrar y obedecer. Una buena esposa no huye al primer signo de problemas. Ella está al lado de su marido, no importa qué». Sofía sintió que su determinación vacilaba bajo la mirada penetrante de Victoria. Pero Rachel intervino, poniéndose entre ellas. «Ya basta, Victoria», dijo, su voz firme. «Ya has causado suficiente daño por esta noche. Déjala en paz». Los ojos de Victoria se entrecerraron. «Siempre has sido una mala influencia, Rachel, llenándole la cabeza con tonterías sobre independencia y desafío. No es de extrañar que esté así». Sofía, temblorosa pero decidida, finalmente encontró su voz. «Estoy así por culpa de Marcus», dijo en voz baja, cada palabra pesada con la verdad, «y porque dejé que me hicieran creer que esto era normal». La expresión de Victoria se endureció, pero Sofía ya no le importaba. Por primera vez en años, la niebla de control y manipulación comenzaba a disiparse. Mientras tanto, en el salón de baile, Marcus caminaba de un lado a otro con rabia, dando órdenes a los pocos empleados restantes y fulminando con la mirada a cualquiera que se atreviera a mirarlo. Sus intentos por recuperar el control de la noche eran cada vez más frenéticos, y su comportamiento atraía miradas incómodas de los camareros y los invitados que aún permanecían en el salón. En susurros, algunos de los empleados comenzaron a hablar entre sí. Ya habían visto destellos del temperamento de Marcus antes, pero esa noche se había revelado la extensión completa de su crueldad.
Aunque no se atrevían a intervenir abiertamente, se formó una solidaridad silenciosa mientras intercambiaban miradas furtivas y asentían. David volvió a entrar en el salón, su expresión tensa. No tenemos mucho tiempo, dijo. Marcus te está buscando, y se está encolerizando más con cada minuto. Sofía se levantó, las manos temblorosas pero su determinación estabilizándose. Estoy lista, dijo suavemente, girándose hacia Rachel. Vámonos. Mientras los tres se preparaban para irse, el apoyo silencioso del personal del hotel fortalecía su valor. Una mirada de simpatía aquí, una distracción ofrecida allá. No era mucho, pero era suficiente para ayudar a Sofía a dar el primer paso para recuperar su vida. Sofía se sentó en el borde de un sillón de cuero, gastado en una sala privada para el personal, sus manos apretadas con fuerza, los nudillos blancos por la tensión. La brillante fachada de la boda ya se había disuelto, reemplazada por la cruda y dolorosa verdad de su realidad. Rachel se sentó junto a ella, una presencia estabilizadora, mientras David permanecía cerca, su expresión una mezcla de determinación y preocupación. Inspirando profundamente, Sofía comenzó a hablar, su voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para cargar con el peso de sus palabras. Esto ha sido así durante años, admitió, con la mirada fija en el suelo. Al principio eran solo pequeñas cosas. Él decidía a dónde íbamos, a quién veíamos, pero empeoró. Ahora controla todo. Qué me pongo, qué digo, incluso cómo pienso. Y cuando me opongo, él se asegura de que me arrepienta. Su voz vaciló y Rachel se inclinó hacia adelante, sujetando su mano con fuerza. Sofía, esto no es tu culpa, dijo firmemente, sus ojos brillando. Nada de esto. No te lo mereces. Y nunca lo hiciste. David dio un paso cauteloso hacia adelante, su voz baja pero decidida. Podemos ayudarte, dijo. Hay un ascensor de servicio que va directo al estacionamiento. Desde allí te llevaremos a un lugar seguro. Pero tenemos que actuar rápido. Él no te va a dejar ir así como así. Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Victoria entró, sus tacones afilados haciendo eco contra los azulejos. Su expresión era una mezcla de preocupación fingida y furia apenas disimulada. Sofía, dijo, su voz suave pero impregnada de acero. ¿Qué estás haciendo aquí? Todos te están esperando. Este numerito solo está empeorando las cosas. Sofía se tensó, el grip familiar de culpa y miedo apretando su pecho. No puedo volver, Victoria, susurró, su voz temblorosa. No después de lo que pasó. El rostro de Victoria se endureció, pero su voz permaneció calmada de manera engañosa. Estás exagerando, querida. Marcus estaba molesto, pero no lo decía en serio. El matrimonio no es fácil, y no puedes simplemente irte al primer signo de problemas. ¿Qué pensará la gente? ¿Y tus votos? Sofía negó con la cabeza, su voz ganando fuerza. Esto no se trata de lo que la gente piense. Se trata de lo que no puedo seguir viviendo. El tono de Victoria se agudizó. ¿Y qué vas a hacer, Sofía? ¿Escaparte y avergonzarnos a todos? ¿Arruinar la reputación de Marcus? ¿Tienes idea de lo que eso significaría para él? ¿Para ti? Rachel intervino, su voz firme e inquebrantable. Deja de manipularla, Victoria. Ella no es una prisionera. Tiene derecho a irse si quiere. Antes de que Victoria pudiera responder, la voz de Marcus resonó en el pasillo. ¡Sofía!, gritó, su tono atronador. ¿Dónde estás? Sofía se congeló. El sonido de su voz le envió un escalofrío por la espalda. Un momento después, Marcus apareció en la puerta, su rostro contorsionado por la ira. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigió, sus ojos entrecerrándose mientras saltaba entre Sofía, Rachel y David. ¿Crees que puedes simplemente irte de mi lado?, dijo Marcus, su voz baja y amenazante. Si te vas, Sofía, habrá consecuencias. Perderás todo, tu casa, tu seguridad, tu reputación. ¿Me entiendes? La voz de Sofía se atragantó en su garganta, pero Rachel dio un paso al frente, su postura desafiante. Ella se va a Marcus, dijo con firmeza, y no hay nada que puedas hacer para detenerla. Sofía miró a Rachel. El apoyo inquebrantable de su amiga le dio la fuerza que necesitaba. Lentamente se levantó, volviéndose para enfrentar a Marcus.
Merezco algo mejor que esto, dijo, su voz firme a pesar del miedo que titilaba en su pecho. Merezco ser libre. David dio un paso adelante, colocándose protectivamente cerca de Sofía. Debemos irnos, dijo en voz baja, mirando hacia la puerta. Victoria hizo un último intento, su voz goteando desesperación. Sofía, piensa en lo que estás haciendo. Te vas a arrepentir. Vas a arruinarlo todo. Pero Sofía no vaciló. Con Rachel a su lado y David liderando el camino, pasó junto a Marcus y Victoria, su corazón palpitando pero su resolución inquebrantable. Por primera vez en años estaba tomando una decisión por sí misma, y no miraría atrás. La tensión en el aire era palpable mientras David guiaba a Sofía y Rachel hacia un pequeño pasillo poco iluminado, escondido detrás de la cocina principal del hotel. El débil ruido de los platos y el murmullo de voces resonaban a lo lejos, cubriendo sus susurros apresurados. David sacó un mapa apresuradamente trazado del diseño del hotel, sus dedos siguiendo el camino. Este es el ascensor de servicio, explicó en voz baja. Va directo al muelle de carga en la parte trasera del hotel. Nadie lo usa a esta hora, excepto el personal, así que podrán evitar las salidas principales. Sofía asintió, sujetando la mano de Rachel con fuerza. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero el miedo de quedarse superaba el miedo de huir. Rachel miró su teléfono, el ceño fruncido por la concentración. He pedido un coche, dijo. Estará esperando afuera en el muelle de carga en 10 minutos. Solo tenemos que llegar allí. David vaciló. Sus ojos se dirigieron hacia la cocina. Victoria empieza a sospechar, dijo. Ha estado preguntando al personal si alguien la ha visto. Y Marcus está patrullando los pasillos como un halcón. El estómago de Sofía se hundió al pensar en Marcus buscándola. Pero Rachel apretó su mano con un gesto tranquilizador. No vamos a dejar que te encuentre, dijo con firmeza. Mientras se dirigían hacia el ascensor de servicio, la voz de Victoria resonó débilmente por el pasillo. Estaba hablando con alguien, quizás un miembro del personal, y su tono era afilado, autoritario. No puede haberse ido muy lejos. Estén atentos a las salidas y avísenme en cuanto vean algo raro. David se tensó, haciendo un gesto para que se apresuraran. Está cerca. Tenemos que darnos prisa. El grupo llegó al ascensor de servicio, sus puertas de acero brillando bajo la luz fluorescente. David presionó el botón, su pie golpeando el suelo nerviosamente mientras esperaban. Sofía miró por encima de su hombro, medio esperando que Marcus o Victoria aparecieran en cualquier momento. Justo cuando las puertas del ascensor se abrieron, una voz fuerte resonó por el pasillo. Era Marcus. ¡Sofía!, gritó, su voz llena de rabia. El pánico se apoderó del pecho de Sofía, pero antes de que pudiera moverse, dos miembros del personal de cocina salieron de una puerta lateral. Se intercambiaron una mirada. Luego uno de ellos salió al pasillo, derribando deliberadamente un carrito de platos con un estruendoso ruido. La voz de Marcus se cortó abruptamente. ¿Qué demonios está pasando aquí? El miembro del personal fingió un tono, disculpándose. Perdón, señor. Pisos resbaladizos. Déjeme limpiar esto. La distracción dio a Sofía y a su grupo los segundos preciosos que necesitaban para meterse en el ascensor. David presionó el botón para el piso bajo, las puertas cerrándose justo cuando los pasos de Marcus se acercaban. Cuando llegaron al muelle de carga, el aire fresco de la noche golpeó a Sofía como un bálsamo. El coche que Rachel había arreglado ya estaba esperando, con el motor en marcha. La conductora, una mujer de mediana edad con una expresión amable, asintió cuando Rachel se acercó. Esto es todo, dijo Rachel suavemente, girándose hacia Sofía. Estás casi libre. Sofía vaciló. Sus emociones eran una mezcla tumultuosa de alivio y miedo. Miró a Rachel y David, sus ojos brillando. Gracias, susurró. No sé cómo les voy a pagar esto. David negó con la cabeza, su expresión firme. Solo sal de aquí y no mires atrás. Mientras Sofía subía al coche, la voz de Victoria volvió a resonar, esta vez mucho más cerca. ¡Sofía!, llamó, su tono cargado de furia y desesperación. La conductora no esperó instrucciones. Pisó el acelerador y el coche se alejó del muelle justo cuando Victoria apareció a lo lejos, su figura enmarcada por la luz del servicio. Sofía miró por última vez a Rachel y David, sus rostros desapareciendo en la noche mientras el coche aceleraba. Por primera vez en años,
Sintió que las pesadas cadenas del control comenzaban a levantarse. La libertad aún era frágil, aún incierta, pero finalmente estaba a su alcance. El coche apenas había llegado al final del camino de servicio cuando Marcus irrumpió en el muelle de carga, su rostro una máscara de furia. Victoria estaba justo detrás, su voz aguda cortando el aire nocturno mientras daba órdenes al personal que aún permanecía. No puede haberse ido muy lejos, gruñó Marcus, sus ojos escaneando la zona. El leve zumbido del motor del coche de fuga, desvaneciéndose a lo lejos, solo parecía avivar su ira. Encuéntrenla. Cuando Marcus se dio la vuelta hacia el ascensor de servicio, Rachel se puso en su camino, su postura desafiante. No vas a ir a ningún lado, Marcus, dijo, su voz firme a pesar de la tensión en el aire. Él la miró con furia, los puños apretados. Quítate de mi camino, Rachel, gruñó. Esto es entre mi esposa y yo. ¿Tu esposa? Replicó Rachel, su tono helado. ¿Te refieres a la mujer que humillaste, controlaste y golpeaste frente a todos? Ella ha terminado contigo, Marcus. Se acabó. Victoria, siempre la Blair, dio un paso adelante, su voz rebosante de condescendencia. Rachel, ya has intervenido demasiado. Esta familia no necesita tu interferencia. No tienes idea de lo que es mejor para Sofía. Rachel se giró hacia ella, sus ojos ardiendo. ¿Lo que es mejor para ella? ¿Eso es lo que llamas obligarla a quedarse en un matrimonio donde la tratas como propiedad? Eres tan responsable de esto como Marcus. Marcus dio un paso más cerca de Rachel, su figura imponente sobre ella. ¿Crees que puedes meterte entre nosotros? ¿Crees que la dejaré ir? Su voz era baja, peligrosa. Antes de que pudiera acercarse más, David apareció de las sombras, poniéndose entre Marcus y Rachel. Basta, dijo firmemente, su voz tranquila pero inquebrantable. Ella se ha ido, Marcus. Déjala ir. Marcus mostró una mueca, sus ojos entrecerrados mientras evaluaba a David. ¿Y quién demonios te crees que eres? Escupió. Soy el tipo que la ayudó a escapar, respondió David, su tono resuelto. Y lo haré de nuevo si es necesario. La tensión en el aire era sofocante mientras la furia de Marcus alcanzaba su punto máximo. Lanzó un ataque hacia David, pero el joven estaba listo. Con un movimiento rápido, David esquivó el embate de Marcus, usando su impulso para desequilibrarlo. Marcus tropezó, su rabia momentáneamente transformada en sorpresa. Victoria corrió al lado de su hijo, su compostura quebrándose. «Marcus, para esto, estás haciendo un escándalo», siseó como si la humillación de la noche no fuera ya suficiente. Marcus recuperó el equilibrio, su rostro rojo de ira. «Esto no ha terminado», escupió, su voz temblando de frustración. Rachel dio un paso adelante nuevamente, su voz cortando el caos como una cuchilla. «Oh, sí ha terminado, Marcus. Sofía se ha ido y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Tendrás que vivir con el hecho de que la alejaste». Por un momento, el muelle estuvo en silencio, el peso de las palabras de Rachel colgando en el aire. La mandíbula de Marcus se tensó, su mirada saltando entre Rachel, David y la carretera vacía por donde Sofía había desaparecido. Victoria intentó hablar nuevamente, pero su voz se quebró. La determinación inquebrantable en los ojos de Rachel y la fuerza tranquila en la postura de David no dejaban espacio para sus manipulaciones habituales. Finalmente, Marcus soltó un gruñido frustrado, se dio la vuelta y entró de nuevo en el hotel. Victoria dudó, mirando entre él y los demás antes de seguirlo, sus hombros rígidos por la indignación. Rachel y David permanecieron en silencio durante un momento, la tensión disipándose gradualmente. «Hiciste lo correcto», dijo David en voz baja, su mirada aún fija en la carretera. Rachel asintió, sus hombros relajándose un poco. «Tú también», respondió. Aunque la confrontación había sido intensa, ambos sabían que valió la pena. Sofía finalmente era libre, y por primera vez, las personas que habían intentado mantenerla atrapada eran las que se quedaban atrás. El corazón de Sofía latía rápido mientras se sentaba en el asiento trasero del coche, mirando las calles oscuras, su mente todavía dando vueltas por la confrontación. Los ecos de las amenazas de Marcus seguían retumbando en sus oídos, pero el peso de su control ya no la aplastaba. Por primera vez en años estaba libre, verdaderamente libre,
y la realización la envolvía con olas de emoción. Mientras el coche recorría las calles de la ciudad, Rachel estaba a su lado. Su presencia una ancla reconfortante en la tormenta de pensamientos que giraban en la mente de Sofía. David conducía, sus ojos enfocados en la carretera, pero de vez en cuando miraba por el retrovisor, su preocupación por Sofía evidente. Ya casi llegamos, dijo Rachel suavemente, rompiendo el silencio. Solo unos minutos más, Sofía. Sofía asintió, su respiración rápida y superficial. Quería creer que todo había terminado, que realmente era libre, pero una parte de ella, una que no podía callar, seguía temiendo que Marcus la encontrara. Seguía temiendo lo que pudiera hacer. El coche giró hacia una tranquila zona residencial, un lugar muy diferente al lujo deslumbrante del Grand Meridian Hotel. David desaceleró hasta detenerse. Luego se giró hacia Sofía. Esto es todo. Ya estás a salvo. Sofía vaciló, mirando hacia la carretera, como si esperara que Marcus apareciera en cualquier momento. Pero la mano de Rachel presionó suavemente la suya, anclándola. Lo lograste, dijo Rachel. Te enfrentaste a él y ahora vas a vivir tu vida. Justo cuando iban a salir del coche, un fuerte chirrido de neumáticos resonó a lo lejos. Un sonido familiar y aterrador. El coche de Marcus. El aliento de Sofía se detuvo en su garganta. No, susurró, el pánico encendiéndose. Los ojos de Rachel se entrecerraron. Es él, ¿verdad? David salió rápidamente del coche, poniéndose en una postura protectora entre ellas y el vehículo que se acercaba. Quédense dentro las dos, dijo, su voz firme. El coche se detuvo bruscamente a unos metros de distancia. La figura de Marcus emergió, su rostro una máscara torcida de furia. Sus ojos se fijaron en Sofía, y por un momento, el mundo pareció congelarse. «¡Vuelve al coche, Sofía!», gritó Marcus, su voz llena de veneno. «No puedes escapar de mí. Te vas a arrepentir de esto. Me aseguraré de ello». Sofía permaneció congelada por un latido, el antiguo miedo volviendo a surgir, pero algo dentro de ella se rompió. La mujer que había sido, la esposa asustada y controlada, había desaparecido. Ya no era esa persona. «No», dijo Sofía, su voz firme, más fuerte de lo que pensaba que podía ser. «No voy a regresar. Ya no me controlas». Marcus dio un paso hacia ella, su expresión salvaje de furia. «Verás lo que pasa cuando me desafíes», amenazó, sus puños apretados a los lados. «Me aseguraré de que quedes arruinada. Me aseguraré de que todos sepan la verdad sobre ti». Sofía se mantuvo firme. «Ya no puedes amenazarme. Ya has perdido». En ese momento, Rachel dio un paso adelante, poniéndose al lado de Sofía, su voz inquebrantable. «No la asustas, Marcus. Nunca lo hiciste. Y ahora ella es libre». David se puso erguido junto a Rachel, sus ojos fríos mientras se enfrentaba a Marcus. «Ya has mostrado tu verdadero rostro. Nada de lo que digas o hagas cambiará eso». El rostro de Marcus se retorció de rabia mientras daba un paso más hacia adelante. Pero antes de que pudiera acercarse más, el sonido de las sirenas se hizo presente, llenando el aire. La policía. Una mujer de una casa cercana había visto la confrontación y llamó pidiendo ayuda. A medida que las luces intermitentes de los patrulleros se reflejaban en el pavimento, la expresión de Marcus vaciló, su arrogancia deslizándose. «Esto no ha terminado, Sofía», escupió una última vez antes de girar bruscamente y subirse de nuevo a su coche, sus neumáticos chirriando mientras se alejaba a gran velocidad en la noche. Las piernas de Sofía se sintieron como si pudieran ceder bajo ella, pero Rachel estaba allí, sosteniéndola. «Ya terminó», dijo Rachel suavemente. «Él se fue. Eres libre». Sofía miró alrededor, observando las luces intermitentes de los patrulleros y la creciente multitud de espectadores que habían sido testigos de la escena. En sus ojos vio algo que nunca había visto antes: admiración, respeto. Por primera vez, Sofía se dio cuenta de que el valor que había encontrado dentro de sí misma no solo se trataba de escapar de Marcus, se trataba de mantenerse erguida frente al miedo, de mostrarle al mundo que ya no era la mujer que podían controlar. Los oficiales se acercaron, tomando declaraciones de los testigos, pero el enfoque de Sofía estaba en el camino por delante, en la vida que finalmente podía comenzar, la vida que ahora viviría según sus propios términos.
Mientras Rachel y David la guiaban hacia la pequeña casa, Sofía sintió que una sensación de paz se posaba sobre ella. La pesadilla quedaba atrás y un nuevo amanecer comenzaba. Sofía estaba en la acogedora sala de estar de la casa de Rachel, el calor del espacio envolviéndola en una sensación de seguridad que no había sentido en años. Era un lugar sencillo y acogedor, muy diferente de las frías y opulentas paredes del Grand Meridian Hotel, donde su vida había sido controlada y dictada. Mientras miraba alrededor, observando la familiar comodidad de la casa de su mejor amiga, una sensación de calma comenzó a instalarse en ella. Las paredes ya no se cerraban. David no perdió tiempo. Hizo llamadas, los conectó con servicios de apoyo, albergue, ayuda legal, consejería. Cada paso que dio parecía alejarla más de la vida que Marcus le había impuesto. Cuando se fue esa noche, sus palabras de que no estaba sola significaron más de lo que ella podía expresar. Sin embargo, Sofía no podía evitar sentir el peso de todo lo que había pasado. La influencia manipuladora de Victoria había sido una corriente constante en su vida, una sombra que parecía extenderse interminablemente, dictando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus pensamientos. Pero aquí, lejos del control asfixiante, Sofía se dio cuenta de que el poder de Victoria sobre ella se estaba desvaneciendo, desapareciendo en el vacío creado por su propio valor. No era solo la distancia física, era la realización de que había recuperado su propia voz, su autonomía. Poco a poco, las amenazas y acusaciones de Victoria parecían menos significativas. La imagen cuidadosamente curada de una familia perfecta, un matrimonio perfecto, comenzaba a desmoronarse a los ojos del público. Los medios ya se habían hecho eco de la historia de la fuga de Sofía. Al principio, los titulares pintaban el cuadro de una novia angustiada, una mujer que había huido de un matrimonio supuestamente perfecto. Pero la verdad estaba saliendo a la luz. El temperamento de Marcus, su naturaleza controladora y el abuso que había ocultado a puertas cerradas ya no eran secretos. Los reportes de la recepción de la boda, los testigos e incluso la intervención discreta de David comenzaron a salir a la luz, revelando al verdadero Marcus. La fachada de respetabilidad se estaba desmoronando, y con ella el mundo comenzaba a ver quién era realmente Marcus. Un hombre impulsado por el poder y el control, que ya no podía esconderse tras su riqueza y estatus. Sofía, por su parte, comenzaba a reconstruir su vida, según sus propios términos. La carrera musical que había sido sofocada por las demandas de Marcus y la influencia sobreprotectora de Victoria comenzaba a echar raíces nuevamente. Con la ayuda de Rachel, comenzó a reconectarse con su antiguo manager, recuperando poco a poco el camino hacia el escenario que había dejado atrás. Los primeros días habían sido abrumadores, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, Sofía comenzó a sentir el despertar de la esperanza dentro de ella. Practicaba su guitarra, escribía nuevas letras e incluso comenzó a grabar de nuevo. Cada nota, cada acorde, era un paso más lejos de la vida que casi la destruye. Rachel, siempre la amiga incondicional, estuvo a su lado en cada paso del camino, animándola a ir despacio, a respirar. «Vas a ser increíble, Sofía», le decía, mientras observaba a su amiga redescubrir lentamente a la mujer que estaba destinada a ser. Sofía sonrió suavemente para sí misma, mientras se sentaba al piano en la sala de estar de Rachel, sus dedos tocando suavemente las teclas. Por primera vez en mucho tiempo, la música le parecía propia, y de alguna manera, era su primer acto de desafío, la primera canción que escribiría que nadie podría controlar. Mientras la música llenaba la habitación, Sofía no pudo evitar pensar que el futuro, aunque incierto, era suyo para moldear. El camino por delante sería largo, pero ya no estaba sola. Había recuperado su voz, y por primera vez en años se sentía lista para vivir la vida,